que voy a predicar este día. Vamos a hablar de la madurez espiritual, pero vamos con ustedes, como no escucharon el sermón de la semana pasada, de las 10 de la mañana y de las 4 de la tarde, les voy a instruir en el tema que hemos estado dando. Así que vamos a hablar de madurez y el amor. Madurez y amor. Eso es lo que el título del mensaje de hoy. ¿Cómo es esa relación que tenemos? Vamos a ir a buscar primera epístola de Juan, capítulo 4. Primera epístola de Juan, capítulo 4 y versículo número 17 y 18. Cuando usted lo tenga, por favor, póngase de pie, váyase al final de la Biblia, al Apocalipsis, y retroceda. Ahí va a encontrar las 3 epístolas de Juan. Muy bien. Primera epístola de Juan 4, 17 y 18. Madurez y amor, madurez y amor. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Amén. Muy bien, vamos a leer el verso 17 y 18. La palabra del Señor dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues todo Él es así somos nosotros en este mundo. En Él, oiga bien, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu palabra, bendecimos tu nombre. Oramos, bendito Señor, que a través de esta enseñanza el Espíritu Santo nos pueda mostrar cuál es nuestra condición con respecto a la verdadera obediencia. Oramos, Señor, para que puedas hablarnos al corazón, que puedas ministrarnos a través de tu palabra. Ayúdanos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muy bien. Hablemos un poco de obedecer, de términos generales, ¿verdad? Primero, obedecer implica, hermano, una actitud de oír. Cuando la Biblia habla de la obediencia, ocupa el término griego okuo muchas veces, que es oír, pero oír para actuar. Diga conmigo, oír para actuar. Ay, Dios, man. No, hombre, estamos sin café, sin baterías, sin unción, sin nada de aquí. No, oír para actuar. Es decir, cuando Dios dice que hay que escuchar su mandamiento, tiene que ver con el hecho de que nosotros lo vamos a recibir para obedecer. Ahora, en ese sentido, podemos decir que obedecer es oír bien y no necesitar que me estén diciendo 2 veces lo mismo para que yo lo haga. Y ese es el problema de los seres humanos y es el problema de los cristianos. Hemos desarrollado tan poco la obediencia que nos hemos llenado de congregaciones rebeldes. Nos hemos llenado de un pueblo que no obedece a Dios. ¿Y sabe cuál es el potencial que yo he visto en ustedes? Que tienen capacidad de amar. ¿Por qué? Porque si usted entiende cómo funciona la obediencia, usted es capaz de recibir de Dios un tremendo respaldo. Entonces, ahora, veamos bien eso. Entonces, obedecer es oír bien, oír para hacer las cosas. Y eso responde a la pregunta de también, porque por ejemplo, obedecer en latín también significa lo mismo, oír, ¿verdad? Escuchar. Entonces, que también se utiliza en la Vulgata latina esa palabra para obediencia. Entonces, pero espiritualmente hablando, yo les enseñé a los hermanos la semana pasada que ¿por qué Dios detesta la rebeldía? Y esa es una pregunta que usted tiene que escribirla en su cuaderno. ¿Por qué Dios detesta la rebeldía? Y la razón es que todo lo que no se sujeta a Dios, oiga bien lo que le estoy diciendo, que todo lo que no se sujeta a Dios, mi conducta, mi carácter y todos los seres que no se someten a Dios están sometidos a un espíritu de desobediencia que
que lo enseña el padre de la desobediencia, que es Satanás. La desobediencia en la Biblia tiene su origen en Satanás. Cuando él quiso poner su trono a la par del de Dios, llevó consigo la tercera parte de los ángeles. ¿Por qué? Porque la desobediencia se reproduce. Diga conmigo, la desobediencia se reproduce. Es decir, yo soy desobediente y la desobediencia acampa en mi familia, acampa en mi hogar, en mis hijos, en mis conductas, en mi carácter, porque inmediatamente Satanás se rebeló en contra de Dios, también los ángeles se rebelaron en contra de Dios. Y ahora, cuando usted estudia en el seminario, que pues eso así es, ¿verdad? Le dicen a uno, hay una doctrina que se llama angelología, y le dicen, el origen de los demonios, ¿cuál es? Los ángeles que han caído. ¿Y quiénes son los ángeles que han caído? Los que se rebelaron en esa conducta de Satanás cuando se opuso a Dios. Entonces, los demonios, fíjese bien, esa es doctrina, es angelología. Los demonios son producto de la desobediencia. Ahora, ¿cuánta gente, y sin meternos a las cuestiones místicas, ¿verdad? Tenemos una conducta más parecida a la de Satanás? ¿Por qué? Voy a hablar en latín y voy a hablar en hebreo. Satán en hebreo, o sea, no es nombre. Satán significa adversario. Diga conmigo, adversario. O sea, esa es la naturaleza del diablo. O sea, yo a Satanás tengo años de yo no tenerle temor. No me preocupa él. Ni tampoco se aparece en la noche, ni tampoco asusta. Eso es la mentira que nos han hecho creer. Escuche bien, hermano. Escuche bien. Lo que a mí me preocupa son los instrumentos del diablo. Porque siempre hay personas que se dejan usar por el espíritu de Satanás. Y oiga bien, se oponen a la obra, contradicen a Dios, se oponen en el camino de la obediencia. Y usted puede identificar en su vida tremendas personas que en lugar de estar sometidos al Espíritu de Dios, están sometidos al Espíritu de Satanás. ¿Por qué? Porque son opositores, porque son adversarios. Y no solamente desobedecen a Dios, sino que también se contraponen a nosotros. Y usted dice, ¿y por qué esta persona es así? Y le voy a dar la respuesta, porque a él no lo domina su propia personalidad, lo domina el espíritu del adversario. Satanás significa adversario. Nunca se lo olvide. Satán, adversario. Opositor. El que se pone en el camino para que no se cumpla la obra. ¿Cuántas personas obramos ahí? En ese espíritu. Hemos sido rebeldes con nuestros padres. Hemos sido rebeldes con la relación matrimonial. Hemos sido rebeldes hasta con Dios. Y nuestra vida se caracteriza por la desobediencia. Ahora, la palabra diabolos, también una palabra en latín, significa calumniador. Diga conmigo, calumniador. Es un acusador, ¿verdad? O sea, y esa es la naturaleza de muchos de nosotros. O sea, adversarios y acusadores, ¿verdad? Entonces, y Efesios, capítulo número 2, dice que este mundo vive bajo el espíritu de desobediencia. Diga conmigo, espíritu de desobediencia. Entonces, yo tengo que identificar bajo qué espíritu yo estoy siendo conducido. Si yo estoy conducido bajo el espíritu de obediencia o si estoy conducido bajo el espíritu del adversario. Esas son las preguntas que yo le traigo esta mañana. Yo sé que son difíciles de digerir, más si no ha desayunado, ¿verdad? Pero que estar oyendo del diablo. Pero hermanos, les hago una pregunta honesta. ¿Nos estamos sometiendo realmente al Señor? ¿Nos estamos sometiendo verdaderamente al Señor? ¿O simplemente estamos viviendo en un espíritu de desobediencia? Pregúntese.
Y respóndase usted mismo, no me responda a mí, respóndase usted solo. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el origen de la obediencia? Esa es la cuestión más grande que yo quiero mostrarles hoy. El origen de la obediencia es la perfecta sujeción, es la perfecta sometimiento de nuestro Señor Jesucristo a Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo no se encontró ninguna desobediencia. Amén, hermanos. O sea, si hay un ejemplo de obediencia, es Jesús. Ese es el perfecto ejemplo de obedecer a Dios. O sea, en Jesús no hay un atisbo, óigame bien, de imperfección. No hay una marca de falta de carácter. No hay una falta en Cristo. ¿Por qué? Se lo demuestro, en toda su vida Jesús fue obediente. Número 1, la Biblia dice que cuando Él estaba creciendo en el Evangelio de Lucas, se perdió en el templo. Y dice en ese texto que cuando fue encontrado y tuvo esa plática con sus padres, su madre le decía: te hemos estado buscando. Y Jesús decía que era necesario que Él estuviera haciendo, ¿verdad?, esa obra del Padre, que era necesario estar en los negocios del Padre. Entonces dice en Lucas que Él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con los hombres. Amén, hermanos. Estatura, sabiduría y gracia. Amén, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque se sometía a sus padres. El Dios eterno se sometió a padres humanos. El Dios grande de la historia, de la salvación, se sometió a humanos. ¿Y usted quién es? Y usted se rebela en contra de su jefe, habla mal de sus mismos padres. Aquí hay hijos que tienen contiendas con sus padres. Aquí hay muchos, y no son jóvenes, sino que ya son adultos. Es que mi papá no hizo nada por mí, no hizo nada bueno por mí. Y nos quejamos. Esa es desobediencia. Cuando Jesús obedeció hasta el extremo. Jesús obedeció cuando crecía. Dice el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo: tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde. Ay, hermanos, cuánto soberbio hay aquí que no me voy a decir nada, no digas nada. Mira, si llegas a hacer, ya vas a ver. Usted no sabe quién soy yo. Y mira, me las vas a pagar. Soberbio. En vos no está imperando el espíritu de obediencia. Está imperando el espíritu de desobediencia. La soberbia y la falta de humildad, humillar a otros, golpear a otros, eso es el mero diablo, hermanos. Ahí no hay para dónde. Si usted es una persona agresiva, violenta, hermano, le voy a decir algo: va a sufrir mucho. Porque ¿cómo usted cree que Dios nos hace mansos? A través de el dolor. Perdóneme que se lo diga, pero va a sufrir, y va a sufrir bastante si usted no se somete al Señor. Porque esa es la única manera de volver a una persona rebelde, dócil, sometida. Un agresivo sometido a Dios, ¿verdad? Entonces, y Jesús, eso fue en su carácter. Y en su muerte, cuando ya iba a Getsemaní, Él tuvo la copa y dice: Padre, no se haga como yo digo, sino como tú dices. Haz tu voluntad en mi vida. Si fuera por mí, yo no quisiera pasar por el Calvario, pero yo no voy a hacer como yo digo, voy a hacer como tú dices. Qué perfecta obediencia de nuestro Señor. Qué perfecta obediencia de nuestro amado Dios, que no le falló al Padre en nada. Amén, hermanos. Ay, qué poderosos fuéramos si fuéramos obedientes. Qué grandes fuéramos, grandes padres, grandes hijos, grandes hermanos.
cristianos de peso, de carácter, si fuéramos obedientes. Ahora, la fuente originaria es Jesús, amén. Pero la pregunta es, ¿en qué espíritu actuó Jesús? En el Espíritu Santo, amén, hermanos. Pero ¿qué representa el Espíritu Santo? Diga conmigo, el perfecto amor. Usted sabe por qué y yo somos rebeldes. Usted y yo somos rebeldes porque no amamos. Y la fuente originaria es Cristo. Pero la fuente secundaria que se produjo de la obediencia de Jesús es el amor que Él nos dejó a nosotros como ejemplo máximo de obediencia. Amén, hermanos. Ojo, sin amor no hay obediencia total. Y eso es lo que vamos a tratar en este tema. Veamos las características originarias de esa fuente de amor con Dios. Ok, yo tengo que preguntarme en este día si verdaderamente conozco el amor de Dios. Eso es lo que les vengo a decir. Usted y yo conocemos el amor de Dios. ¿De verdad podemos decir, hey, yo soy una persona que ama? Ok, no se responda todavía. Le voy a decir cuál es la comprobación de que amamos. ¿Cuál es la comprobación de que amamos? Vea conmigo el 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Como quién? Como Cristo. Como Cristo somos en este mundo. Ok. ¿Dónde se demuestra que yo soy obediente? Diga conmigo. Diga conmigo, en la madurez. Ay, hermanos. Ay, ¿a cuánto hermanito que no es maduro? Ay, el pastor no me saludó, ya no me voy a congregar en esa iglesia. Ay, que el hermano fulano no me dio mi chance para parquearme. Que mira cómo me trata. ¿Y cuál es el problema, pues? Si usted está madurando. Pero la madurez es un proceso. Para poder enseñarle a los hijos de Dios la madurez y el amor, tenemos que sufrir. Cuando una persona, hermanos míos, pasa por procesos de dolor, aprende a amar. ¿Pero por qué? Cuando dice la palabra, mire lo que dice el 17, en esto se ha perfeccionado. Diga conmigo, perfeccionado. Esa palabra en griego, teleios, quiere decir completo, maduro. Es decir, cuando la Biblia dice perfecto, usted no venga a decir, dice Jesús, tenéis que ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. O sea, ¿podemos ser perfectos? ¿Sí o no? Sí podemos. ¿Por qué? Si somos maduros. Porque perfecto, teleios en griego quiere decir completo. Diga conmigo, completo. Una persona íntegra, una persona integral en su carácter. Ahora, yo sé que la palabra perfección en nuestra época no es la de la Biblia, y eso hay que diferenciarlo, porque para eso se llama filología, no filosofía, es filología. Es el desarrollo que las palabras han sufrido, los cambios que han sufrido en el tiempo. Entonces, bíblicamente, perfección significa madurez. Aunque en nuestra cultura, perfección significa que usted no tiene mancha, no tiene errores, ¿verdad? Pero nosotros podemos ser maduros de carácter. Amén. Entonces, la perfección de carácter, la madurez de carácter produce el amor. Amén. Ok. Pero mire, diga conmigo, esto es aprendido. Ay, ay, ay. ¿Y cómo? Aquí hay unas, bueno, lo voy a decir así. Aquí hay unas fieras que hay que amarrar. Aquí adentro. Un carácter tan insoportable,
una soberbia tan grande que a usted no se le puede decir nada. Hay que someter a través del amor. Diga conmigo, hay que someter a través del amor. Porque la más grande obediencia no es la que se hace por obligación, por miedo. O sea, si usted tiene una vida donde todas las veces, hermano, usted es obligado, usted no ama. Entonces, la obediencia que demanda Dios para nosotros es una obediencia que hemos aprendido, hermano. Diga conmigo, aprendido. A través de garrote, a través de disciplina, a través de procesos de la vida. ¿Por qué? Porque ya cuando una persona, Dios ha tratado con esa persona puede obedecerle a Dios en amor. Pero aquí hay gente que como no ha sufrido todavía, los jovencitos va. Yo voy a hacer mi vida. No me digan nada, mamá. Vaya pues a sufrir, vaya a destrabarse el océano. Bueno. Vaya que le destraben los dientes. Ahí cuando venga sin dientes, aquí va a estar su mamá, su papá. Y le vamos a decir necio. Porque se lo dijimos. ¿Sí o no? Pero es que hay hijos así, que solo, hermano, a través del proceso del dolor, a través del proceso del sufrimiento, aprendemos. No, usted ya sabe que separarse de su esposa, eso no es agradable a Dios. Claro que sí. Pero mire, hay personas que lo hicimos. Nos dejamos con la señora. ¿Y qué demostró eso? Falta de madurez. Pero como Dios es bueno, nos disciplinó. ¿Cómo? Sufrimos esa separación. Los hijos renegaron, ella lloró, nosotros lloramos. Al principio, cuando nos fuimos de la casa, creímos que íbamos a ganar el mundo. Pero ¿qué pasó después? Nos cayó los problemas, perdimos el trabajo, la pasamos mal. Entonces, cuando yo le digo a una persona aquí, mira, yo te veo a vos que andás algo mal con tu señora. Sí, pastor, es cierto, pero mire, ¿sabe qué? No me volvería a separar, no me volvería a divorciar, porque yo ya pasé por ese camino. ¿Sabe qué significa eso? Que aprendió la lección, hermano. Y mire, aquí hay muchos que tenemos que pasar por los caminos oscuros para aprender, fíjese. Y hasta que no pasamos por esa situación, no aprendemos la obediencia a Dios. Hermanos, es necesario que pasemos por el dolor para aprender. Es necesario perderlo todo para obedecerle a Dios. ¿Verdad que no es bueno eso, hermano? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si Dios nos pide algo, si Dios nos demanda algo, déselo, hombre. No esté esperando 2 veces. No esté esperando que Dios se lo vuelva a pedir. Dios es tolerante, Dios es amor, Dios es paciente. Pero cuando a usted le topa la pita a Dios, usted se va a encontrar con un Dios de amor que lo va a corregir, lo va a hacer sufrir, pero después de ese sufrimiento, usted va a aprender a obedecer por amor. Amén. Entonces, establezcamos aquí las cosas. El amor en obediencia a Dios se produce de la perfección, de la madurez espiritual. La obediencia total a Dios es producto de la madurez espiritual que hemos aprendido a través del sufrimiento. Ahora, este verso es bien interesante porque dice que no debemos de tener miedo en el día del juicio. Vean lo que dice el 17. En esto se ha perfeccionado, ha madurado el amor en nosotros. Ponga allí la palabra, ponga madurado. Léalo conmigo el 17. En esto se ha madurado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Por qué yo voy a estar preocupado por el día del juicio final? Por el día que le entregue cuentas a Dios. Si yo he sido obediente,
si yo he caminado con Cristo? Pero el que está separado de Jesús tiene miedo. Y ahí es donde veamos cómo podemos decir, cómo podemos hablar de este versículo. La desobediencia y separación de Dios. Diga conmigo, la desobediencia y separación de Dios. Y ahí es donde usted tiene que tener miedo. ¿Por qué? Porque si usted está distanciado con Cristo, usted tiene un Dios lejano. Y usted no está seguro. Cuando usted está tomado de la mano de Jesús, su relación es con Cristo, usted no le tiene miedo a nada. Ahora, les voy a decir algo. Si yo les pregunto, ¿tienen miedo a morirse? Yo les voy a decir algo. Morirse, no hay por qué tener miedo. El miedo que tenemos es a cómo nos vamos a morir. Porque habrá personas que se van a morir, hasta yo mismo puedo morir de una enfermedad, y pasar 6 meses en cama es duro, hermanos. O sea, la muerte en sí, no hay por qué tener miedo. Pero el proceso de morir, eso es duro, hermanos. Porque uno puede morir en un hospital, puede morir entubado. Yo me ponía a pensar toda la gente que murió de COVID en la época de la pandemia. O sea, morir entubado, hermanos. O sea, es bien duro. Y saber que te van a entubar y darle la noticia. Y mucha gente vio la muerte y salió de la muerte, pero otra vio la muerte cerca y la muerte se apoderó de ellos. Entonces, el estar separados de Dios nos provoca miedo. Miedo de Dios. Porque no estamos preparados para morir. No estamos preparados para ir al juicio. No estamos preparados para existir. La separación de Dios provoca temor. Provoca miedo por separación. Ahora, ¿quiénes tienen que tener ese miedo? Los que no tienen a Cristo. Porque ¿cómo les va a ir en el día del juicio? Si estás separado de Jesús. ¿Cómo te va a ir cuando te pida cuentas el Señor? Si lo primero que te va a preguntar, ¿creíste en mí? ¿Te arrepentiste de tus pecados? Entonces Juan dice que nosotros no tenemos por qué tener temor, porque tenemos una relación con Cristo. Hermanos, pero aquí es donde viene el tema principal. Mira el verso 18. En el amor no hay temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y ahí lo voy a dejar el versículo, no voy a continuar leyendo. Aquí hay personas que están en las cosas de Dios por miedo a Dios, no por amor a Dios. Ay, no, vamos a la iglesia, porque si no vamos, Dios nos va a castigar. Vos estás en miedo. Ahí no hay amor, ahí hay miedo. Aquí hay personas que dicen, ay, voy a ir a la iglesia porque voy a hacer un negocio. ¿Cómo que Dios es dinero? Usted es dinero, Dios no. Usted no tiene que venir a la iglesia por miedo a lo que le va a pasar o por miedo a lo que quiere hacer. Usted tiene que venir a la iglesia porque usted sabe que Dios nos ama y nosotros amamos a Dios. Cuando usted ama, puede obedecer a Dios. Sin amar, usted no puede obedecer a Dios. Usted puede tener miedo. Y hermano, usted se ha fijado que hay familias donde los papás son bien duros porque castigan. Y mire, hay mucha gente que es así. Entonces los hijos que crecen reprimidos, los golpean, los humillan, los someten, les dicen que no valen nada. Eso es estar en miedo. Ahí no hay amor. Pero cuando yo le enseño a mis hijos, mira, fíjate que si me haces caso y ese hijo obedece por amor a mí, esa es la obediencia que Dios ama en nosotros. La obediencia que Dios ama es una obediencia que no tiene miedo. ¿Qué quiere decir eso? Mire, hermano, si usted va a dejar su amante, déjela. No porque lo va a castigar Dios. Déjela porque usted ama a Dios y ama al Señor.
y usted quiere agradar a Dios. Es bien diferente, hermanos, vivir en temor de Dios, en ese miedo que no es el verdadero temor de Dios, es basado en el amor de Dios. ¿Y cuál es el miedo de los que no son hijos de Dios? ¿Y cuál es el miedo de los que son hijos de Dios? Aquí lo voy a diferenciar. Se lo voy a explicar. El miedo de los impíos es miedo al castigo. Diga conmigo, miedo al castigo. Tienen miedo que lo metan preso. Tienen miedo de perder la mujer. Tienen miedo de perder el trabajo. Pero no tienen miedo de lo que les va a pasar en el final de sus días. ¿Qué quiere decir eso? Que los que no conocen a Dios, ese miedito que tienen, es un miedo que a Dios no le sirve de nada. Es un miedo de, el Dios es terrorífico, es malo, Dios nos va a matar si nosotros hacemos lo malo. No, hermanos, no es así. Una cosa es el miedo al castigo y otra cosa es el temor reverencial. Diga conmigo, temor reverencial. ¿Cuál es la diferencia entre el miedo de los impíos y el temor reverencial? El temor que tenemos los cristianos no es el temor al castigo, sino que lo que a nosotros más nos agobia, lo que más nos entristece, es desagradar a Dios. Es saber que Dios no está agradado con mi vida. Es bien diferente. ¿Sabe por qué? Y se lo voy a explicar así para que lo entiendan. ¿Sabe, hermano, qué difícil es estar peleado con un padre, con un papá, con una mamá? Aquí hay todo un montón de mamás y padres. ¿Sí o no, hermanos? Estar peleado con un hijo es tremendo. Usted no tiene paz, usted no anda tranquila. Usted sabe que su hijo anda resentido o resentida con usted, y ese hijo no quiere verle el rostro, ese hijo se esconde, ese hijo así. Hermano, ¿cuántos somos hijos aquí? Y cuando nos hemos peleado con nuestro papá, nos ha dolido en el corazón, porque ¿quién va a estar queriendo pelear con sus papás? ¿Quién va a estar queriendo pelear con sus padres? Imagínese, usted vive en la misma casa con sus papás, y usted viene y entra a la puerta y medio saluda, buenos días, pero usted se va a meter al cuarto porque usted no quiere tener comunión con su papá. Entonces, el temor de Dios en el cristiano es perder la relación con mi Padre. Y el temor de los impíos es el castigo que les va a caer. Porque ellos dicen, a eso se le dice remordimiento. Ya conmigo, remordimiento. Remordimiento es miedo a lo que me va a pasar a mí por lo que he hecho malo. Pero los cristianos no sentimos remordimientos con Dios. Nos arrepentimos. Y el arrepentimiento es diferente, porque el arrepentimiento es alguien que dice, me equivoqué, quiero cambiar, porque no quiero perder mi relación con Dios, porque no quiero perder mi comunión íntima con Dios, porque no quiero perder las bendiciones que Dios me está dando. Pero ¿sabe cuál es el problema? Solamente el amor puede echar fuera el temor. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo amo a Dios, yo no tengo por qué tener miedo al castigo, porque si yo lo amo, le voy a obedecer a Dios. Si yo lo amo, lo que me pida el Señor, yo lo voy a hacer, hermano. Yo lo voy a hacer. Ahora, vea lo que dice el versículo 18. En el amor no hay temor. ¿Por qué? No pueden existir las dos cosas. Si usted ama a Dios, no puede vivir con miedo de Dios. No puede. Mira lo que dice después, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mire, el amor maduro, diga conmigo, el amor maduro echa fuera el temor, el miedo.
Entonces, pastor, ¿usted por qué viene todos los domingos a predicar? ¿Usted le tiene miedo a Dios? Yo no le tengo miedo a Dios. Yo estoy agradecido con Dios y por eso lo amo, por eso le sirvo, por eso predico, por eso voy. Si es necesario tener que meterme a la Bartolina, si por eso tengo que ir al penal, yo lo hago. No porque Dios me obliga, sino que porque yo amo a Dios de todo corazón. Y estoy tan agradecido con Él que me entrego totalmente a lo que Dios me pide. Mire qué diferente. ¿Cuántos aquí están en lo otro? Vienen por miedo. Voy a ver si voy a dar esta ofrendita porque, claro, te robaste el carro y hoy venís a diezmar de lo que te robaste. Eso es miedo. Eso es el miedo a castigo. Y el concepto que tenés de Dios es malo. Aquí vengo con mi amante y quiero que Dios me apruebe mi relación. Todavía no he dejado a mi señora, todavía la veo a mi esposa, pero ya estoy viviendo con ella. Pero vengamos, porque si no Dios nos va a castigar. Hermanos, vuelvo a repetir conmigo: el amor echa fuera el temor. Mire, si usted va a venir a la iglesia con su amante, venga y luche hasta donde pueda, hasta donde tenga la posibilidad, para que Dios le dé fuerza de dejarla. Pero si usted no puede, porque ya deshizo su matrimonio, lo hizo pedazo porque usted era inconverso, pero ahora que ya está en Cristo y ya tiene 3 años de estar conviviendo con esta señora y ya no está con su esposa, pues entonces haga algo, ordene su vida. Y le va a demostrar a Dios que usted quiere arreglar su corazón, quiere arreglar su relación con Él. ¿Sabe cuál es el problema? Aquí hay un montón de cristianos que no quieren arreglar su vida. ¿Por qué? No conocen el amor de Dios. No lo conocen. No lo arreglan. No lo quieren arreglar. Y por eso viven en miedo. No tienen confianza en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que conoce el amor de Dios? Sirve a Dios, trabaja para Dios por agradecimiento. Pero aquella persona que es un inconverso, que no conoce nada de Dios, siempre está en el miedo aquí, voy a ir, voy aquí, pero por temor, porque lamentablemente lo que tiene miedo es lo que va a sufrir él y las consecuencias de sus actos, pero no tiene miedo a perder su relación con Dios. Los cristianos tenemos un amor por la relación que tenemos íntima con Dios, que no la queremos perder nunca, hermano. ¿Me entiende? Él es mi papito, Él es mi papá. Y cuando yo estoy bien con mi padre, Él me bendice. Y si usted cuida esa relación, Dios lo va a bendecir más todavía. Pero nosotros obedecemos por amor a Dios, no por miedo al castigo. Obedecemos por amor a Dios. Diga conmigo, obedecemos por amor a Dios, no por miedo al castigo. Hermano, si usted está viviendo por miedo al castigo, usted no conoce a Dios. Las iglesias tradicionales y iglesias evangélicas están llenas de gente que tienen miedo. Ahí veía yo los videos de Semana Santa sacando el Nazareno. Ahí en México, ¿verdad? Tienen una gran procesión de una tarima, ¿verdad? El Nazareno. Pero ese volado, hermano, no le estoy mintiendo, mide casi 9 metros de largo y de ancho tendrá unos 5. Y la cargan casi 20 personas. Y cuando los señores vienen y dicen, las vamos a cargar de rodillas. Y se ponen esa gran carga encima de rodillas, hermano, porque creen que así le van a demostrar el amor a Dios. Mira, te puedes poner todas las esculturas que quieras en la espalda. Podés arrodillarte, podés sacarte sangre de la rodilla y con eso no le vas a demostrar a Dios el amor. ¿Cómo le vas a demostrar que amas a Dios? Con obediencia total y absoluta en tu vida. Deja las imágenes, deja la religión y comenzar a obedecer a Dios por amor a Él. Gloria al Señor. Dejemos de ser farsantes.
Dejemos de ser farsantes, creyendo que por sacrificio vamos a demostrar el amor de Dios. El amor a Dios lo demostramos con obediencia absoluta y total. Que lo que Dios te pide vos se lo das. Y no hay para dónde, hermano. Porque si estás en amor, estás en obediencia. Pero si estás en miedo, estás en desobediencia. No seamos farsantes. ¿Cómo es posible que el ser humano piense que porque se sacrifica por el Dios, si eso no es nada, si ya Jesús se sacrificó, yo ya soy libre de eso? Por eso, hermano, la obediencia total tiene su fundamento en el amor hacia Dios. No le demostramos a Dios que lo amamos haciendo sacrificios vanos. Ni trayendo dinero, ni que usted venga y que vaya a servir toda la semana, porque hay muchos que son así canjean con Dios. Te voy a servir, Señor. ¿Pero por qué? Pues porque estás queriendo servir, pero no porque lo amas, sino que querés ocultar tu vida oscura la querés tapar con un servicio que ni haces con amor. Porque si amaras a Dios, lo que hicieras es obedecerle. Entonces, hermanos, el amor hacia Dios produce obediencia madura en mí. La madurez espiritual se demuestra no diciendo yo soy maduro, sino que usted puede ver cuando una persona es madura. ¿Cómo lo ve? Porque es obediente. ¿Cómo ve el amor que tiene esa persona? Porque ama a sus hermanos. Porque no anda peleando con nadie. No le grita a ninguna persona en la iglesia. No anda hablando mal de los demás. Es obediente. Ama. Tiene el carácter maduro. Yo quisiera que creciéramos todos. Pero para crecer todos necesitamos amar a Dios. Y el amor a Dios va a traer la obediencia total a Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿quién dice eso? Diga conmigo, Juan el apóstol. Mire, hoy en día se ha liberado una pugna teológica, porque como todo el academicismo de las universidades en Europa, entonces dice, es que Apocalipsis no lo escribió Juan lo escribió Juan de Patmos. Mira, está bien, yo ya estudié eso. Y yo sé que tienen pleito con el Evangelio de Juan, y yo sé que tienen pleito con las epístolas de Juan. Pero hablando de teología tradicional conservadora, ¿quién escribió el Apocalipsis? ¿Quién escribió las epístolas de Juan? ¿Quién escribió el Evangelio de Juan? Diga conmigo, Juan el amado. ¿Sabe por qué? Porque también voy a los que me ven que estudian teología. En el capítulo 13, 14, Juan aparece, diga conmigo, el discípulo amado. Diga conmigo, el discípulo amado. Entonces, no se sabe quién es el nombre real, pero todos los que ya estudiamos un poquito de teología sabemos que es la forma de Juan de decir, este soy yo, el discípulo amado, el discípulo perfecto. ¿Por qué? Porque está siempre pegado a Jesús, siempre tiene su cabeza en el pecho de Jesús. Amén. Siempre está cerca del corazón ¿de quién? De Dios. Diga conmigo, yo quiero estar cerca del corazón de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo voy a estar ahí? Siendo como Juan. Porque cuando escribe Juan esta epístola, usted tiene que saber que ya ha sido procesado. Diga conmigo, procesado, madurado, añejado. ¿Ah? ¿Quiénes aquí han sido procesados por Dios? ¿Quiénes aquí han sido añejados por Dios? Que somos producto de batallas, de guerras, de golpes, de vida. Nos hemos caído, nos hemos levantado y hemos aprendido a través del dolor y la disciplina, hemos aprendido a obedecer a Dios. Amén. Así le pasó a este señor. ¿Por qué? Mire qué carácter, porque es uno de los puntos que tenía más puntos, pero no puedo darlos. Pero note, ¿quién escribe esta epístola? Un hombre que conoce el amor y la obediencia. No cualquiera te puede enseñar a obedecer,
Y no cualquiera te puede enseñar a amar. Solo una persona que ha tenido su carácter procesado por Dios, que ya viene de batallas, que ya viene de vidas, de procesos de vida, donde ha aprendido a obedecer a Dios. Note esto: cuando estos llegan a Samaria, los samaritanos no le quisieron dar permiso a Jesús de pasar por Samaria y quedarse en Samaria. Entonces aquí viene, diga conmigo, Juan el Amado y su hermanito Santiago, Jacobo. Jacobo y Santiago es lo mismo, solo que la traducción, ¿verdad? Una traducción diferente. Pero siempre este Juan tenía un carácter tremendo. Diga conmigo, tenía un tremendo carácter. Así como el mío, así como el suyo, así como todos aquí. Y mira, como no le quisieron dar chance a Jesús de quedarse ahí, oiga lo que dice este señor, el escritor del que está diciendo ahorita. El amor echa fuera el temor, dice. Hoy sí, va, como ya lo procesó. Pero antes, este no era así. Este era agresivo. Este era tremendo. Este era violento. Diga conmigo, Boanerges. Les decían los hijos del trueno. ¿Sabe por qué? Por su carácter. ¿Cuántos hijos del trueno hay aquí que hay que decir, Boanerges, cálmate? Boanerges, no te enojes. Boanerges, deja de pelear con la mujer, con los hijos. Boanerges, deja de hostigar. En Lucas 9:53, Lucas 9:53, aparece lo que era este señor. Y después escribe, el amor echa fuera el temor. Pues sí, pero después de muchos años de que Dios te procesó. Lucas 9:53. Mire lo que dice ahí. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Está hablando de los samaritanos. Ahora ve el 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y ¿quién? Y Juan. Mire, las 3 epístolas de Juan, él las escribió. El evangelio de Juan, él lo escribió. El Apocalipsis, él lo escribió. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Pidiendo fuego, hermano. Ya vas a ver, te va a castigar Dios. Ya vas a ver, fuego te va a caer del cielo. Ay, papito, te falta mucho que sufrir. ¿Sabe por qué? A Juan le tocó sufrir por el evangelio. Vio morir a Jesús, sufrió la persecución. ¿Y sabe usted cómo escribió el libro de Apocalipsis? Ya conmigo, encarcelado en la isla de Patmos. Y ahí, en la prisión en Patmos, se le apareció Jesucristo y le dio el libro de Apocalipsis. Cuando Juan dice que debemos de echar fuera el temor por medio del amor, es porque él aprendió a amar, se sometió a Cristo, obedeció a Cristo y amó a Cristo. Y él ya no era Boanerges, sino que ahora es el discípulo amado. Pasó de ser el hijo del trueno al discípulo amado. Hermanos, ¿creen ustedes que Jesús no merece que nosotros cambiemos? Botemos el carácter, botemos la violencia, botemos la soberbia y comencemos a obedecer a Dios por un amor total hacia Él. Y dejemos de ser Boanerges para ser llamados hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos.